Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tratar de hacer un reconocedor de rostros y tratar de clasificar y de entender si puedes su género y cuál es su edad a través de la inteligencia artificial. Específicamente vamos a utilizar una red neuronal convolucional. Para ello, vamos a empezar nosotros teniendo esto que podemos ver aquí, en donde se llama un dataset que ya tenemos definido. Ese dataset se llama UTK-Face. Entonces nosotros podemos ver que dice, bueno, es un dataset con bastantes muestras de rostros que tienen gente alrededor de 0 a 116 años de edad, tiene más de 20,000 rostros de diferentes edades, géneros y de etnias. Entonces, este UTK Face lo podemos consultar aquí. Nosotros lo tenemos aquí. Entonces, es un dataset que puede ser muy interesante abordar. Aquí tenemos algunas de las muestras de algunas de las etnias y de todas las situaciones donde ahí se pueden ir trabajando. Si queremos, podemos descargar aquí el dataset. Es un poco extenso. Nosotros vamos a utilizar lo que viene aquí en la parte de Kaggle. Como decíamos, bueno, la parte de Kaggle, pues la ventaja que tiene es que nosotros podemos descargarlo desde Python. Entonces aquí nosotros vemos en la parte de download, tenemos que importar el Kaggle Hub y luego tenemos que poner la parte del path donde quiero yo descargar y luego ya que me diga en qué path quedó. Entonces, eso nosotros vamos al Visual Studio Code. Aquí tenemos ya nuestra parte lista. Nosotros ya lo descargamos un poco por tiempo. Podemos ver que quedó el dataset en esta parte. Aquí está mi dataset, donde yo puedo observar la versión que la versión uno, donde tengo aquí toda la parte de los rostros, ¿no? Aquí podemos ver toda nuestra base de datos, donde la ventaja que tenemos es que es una base de datos muy amplia y aparte de que es muy amplia ya está catalogada, o sea, también nos está diciendo qué tipo de género y cuál es la edad que van teniendo, ¿no? Entonces aquí podemos ir viendo algunas de las muestras, aquí ya tenemos a otro tipo de personas, aquí más avanzado, entonces con esto es con lo que vamos a estar trabajando en estos momentos para ir adecuando nuestro dataset y empezar a ir trabajando, ¿no? Entonces, para ello lo que necesitamos es el path. Entonces, el path ya lo obtuvimos, aquí está. Está en la parte de caché, en el Kaggle Hub, en el dataset. Y aquí viene todo. Vamos a trabajar con el UTK-Face. Entonces, para ello vamos a empezar primero a entrenar la red. Como vamos a entrenar la red, lo que va a suceder es que primero tenemos que trabajar con las muestras y adecuarlas para que la red pueda entrenarlas. Guardamos el modelo y luego el modelo lo cargamos para hacer predicciones. Sí, primeramente aquí tenemos las bibliotecas que vamos a estar trabajando, algunas de ellas. Tenemos una parte en NumPy, Pandas, Matplotlib, el Seaborns, el Padlib, el Pil, TensorFlow, algunas de las partes que vamos a estar utilizando para cargar imágenes y para también crear la red y también empezar a trabajar con ello, ¿no? Entonces aquí ya yo tengo distinguido cuál es mi path, que es el que teníamos ahorita ahí, que decíamos aquí está el Kaggle Hub y aquí está toda la UTK Face. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es pues ver la lista de todo lo que se encuentra en esta parte. ¿De acuerdo? Y entonces lo vamos aquí a tener. Aquí el programa lo que hace básicamente es empezar a tener, imprimir cuál es el tamaño y algunas de las muestras, ¿no? Entonces esas las que vamos a trabajar. Las vamos a tomar. Ahorita no nos interesa tanto la imagen, porque la imagen la vamos a procesar en la red, pero ahorita lo que nos interesa es tener un listado, un data frame que nos diga el listado de los nombres de las fotografías, de qué género tienen y eh, pues cuál es la edad, ¿no? Entonces por eso vamos a trabajar con ello. Aquí tenemos las etiquetas de la edad, la etiqueta del género y cuál es el path de la imagen. ¿De acuerdo? Entonces básicamente lo que vamos a hacer aquí es que yo tenga todos esos datos en una lista como en un data frame para que ya tengamos a ver cuál es el path de la imagen,
cuál es la edad y cuál es el género. Y entonces con esto pues yo ya tendría valores para ir viendo cómo se va a ir tomando para empezar a tener el entrenamiento. Entonces si yo corro aquí inicialmente, aquí voy a tener una detención aquí porque voy a tener eh, una parte de ver cuál es el path de la imagen, ¿no? Sí, entonces si podemos ver, aquí va la parte del corrimiento. Entonces vamos acá teniendo bastantes datos. Aquí están todos los datos que va teniendo nuestro file name, o sea, todos los archivos que yo voy teniendo. Pues quedamos que eran más de 20,000. Entonces aquí están todos los archivos. Sí, aquí yo tengo, aquí dice que ponga los tres unos aquí. Fíjense cómo están quedando con esta parte de estructura que vamos a hacer. Vamos a tener el path. Aquí está. Vamos a tener la edad y vamos a tener el género. De acuerdo al género lo vamos a estar llamando como 1 y 0 o masculino o femenino. Sí, aquí vemos ya la construcción del data frame. Entonces el data frame ya va a estar construido exactamente con esto, ¿no? Entonces de aquí nosotros vamos teniendo algunos de los datos. Por ejemplo, si yo quiero, pues puedo obtener primeramente los datos que voy obteniendo de mi data frame, que son estos, son los 5 que veo aquí. Ya los consulté, aquí está el path, es el que quedó aquí, el age label aquí está, y el legender, la etiqueta del género es la que está aquí. ¿De acuerdo? Pues ¿qué es lo que hago? Puedo empezar ahí a transformar un poco para tener los datos estructurados. Entonces yo tengo un diccionario de género donde le pongo que el 0 es masculino, el 1 es el femenino, y aquí estoy viendo cuáles son los tipos de datos que voy a estar manejando, ¿no? Entonces la edad va a ser un float y el género va a ser un entero porque vamos a hablar de un 1 o 0. Aquí está cómo lo pusimos, cómo lo tenemos. Aquí lo imprimimos simplemente para ver. ¿De acuerdo? Aquí lo que vamos a hacer es graficar o bueno, mostrar una de las imágenes a raíz bueno, del pad que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo el pad y aquí tengo la imagen. La imagen pues va a ser una de las que yo tengo ahí. De tamaño van a ser de 5,5. Y bueno, pues entonces yo tengo la imagen que es esta. Aquí está ya mostrada, esta es la persona. En relación a esto ya estoy mostrando la imagen. Hasta aquí. La parte que sigue es que yo quiero ver cuál es la distribución de edades, entonces saco un histograma. El histograma va a ser con el data frame y con la parte de edad. Entonces con esa yo voy a ver cómo está distribuido mi data frame. Entonces el data frame está distribuido de esta manera. Aquí está. Esta es la imagen o la gráfica que sacó de aquí. Está en edad contra frecuencia, edad contra frecuencia. Aquí vamos viendo que tenemos desde pues, los meses hasta los 100 años. Cuando decía 116, probablemente aquí hay alguno. Pero nuestra media fuerte pues está aquí, ¿no? Pues aquí está la distribución que tenemos de todas las imágenes que tenemos ahí para hacer el entrenamiento. Está la distribución. Y luego, bueno, vamos a sacar una muestra de 20 imágenes como para ver cuáles son las que vamos teniendo como muestra solamente para ir con lo que vamos a estar trabajando. Le ponemos que, bueno, son 20 archivos. Aquí los vamos a ir tomando, los vamos a ir acomodando en un subplot y entonces es de 5 por 4. Entonces ahí vamos a tener las 20 imágenes, les vamos a poner cuál es su edad, cuál es su género, y a partir de eso, bueno, pues podemos tratar de distinguir igual cómo está la descripción de nuestro dataset, ¿no? Aquí están. Entonces si se fijan, tenemos la parte de la edad, el género. Entonces ya distribuido, entonces cada una de ellas ya tiene etiquetas.
Entonces, cuando nosotros podamos trabajar con ellas, pues ya sabemos cuál es la salida. Entonces, esto va a ser un entrenamiento supervisado. Esa parte supervisada, pues lo que va a llevar es a que podamos nosotros tener ya claramente cuál va a ser el proceso de salida y compararlo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta fue la imagen que teníamos, es de 28 años, masculino, este es de 2 años, 54, 29, 1. Entonces todo este tipo de imágenes son las que tenemos y con las que vamos a estar trabajando. Ok, entonces la parte que sigue es que nosotros vamos a dividir nuestros datos entre entrenamiento y prueba. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dividir. El entrenamiento va a tener el 80% de las muestras y el 20% van a ser para el test. Aquí está con un random state para que sea equilibrado. De todas formas, aquí nada más estamos poniendo una el que nos despliegue cuál es el train site y el test site. ¿De acuerdo? Y aquí la muestra un poquito de cuáles son los entrenamientos de los que se va tomando. Entonces vamos a tener el entrenamiento. Lo que necesitamos es empezar a sacar las características. Es mucho más fácil manejarlo en escala de grises que a color. Entonces vamos a hacer nuestra conversión de todas las imágenes de entrenamiento con escala de grises. Ya teniéndolas en escala de grises, lo que vamos a hacer es que las vamos a redimensionar a todas tenerlas de 128 por 128. Y bueno, las vamos agregando y ya esas son las que vamos a tener en entrenamiento, ¿no? Vamos a hacer un reshape nada más para un reacomodo, entonces para que puedan entrar de una manera adecuada hacia la red y las vamos a normalizar. Es importante la parte de la normalización para no tener ningún problema. Acuérdense que las redes neuronales son muy sensibles a la parte de la normalización. Entonces la normalizamos como estamos en escala de grises. La normalización es solo dividir entre 255 y las vamos a tener ya listas aquí, ¿no? Entonces la entrada va a ser 128, 128,1. Bueno, entonces teníamos la imagen de 128, 128. Vamos a crear nuestra red. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente para la red. ¿Sí? Nosotros vamos a tener una capa de entrada que es esta, el input size, que bueno, es de 3 dimensiones, es la imagen que estamos recibiendo. Va a ser como tenemos aquí de 128 por 128, una parte de un canal. Ya la convertimos a escala de grises, como lo estábamos mencionando. La vamos a pasar hacia la primera capa convolucional. Entonces esta capa convolucional tiene 64 filtros. Está aplicando el tamaño de cada uno de ellos es de 3 por 3. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo que busca es un patrón diferente, que está buscando bordes, líneas, esquinas y texturas. Entonces aparece un mapa de 64 mapas de características. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya esas características son las que se van aplicando o que se van extrayendo para ir entendiendo cómo está desarrollada la imagen. Tiene una función de activación de tipo ReLU. Quiere decir que, bueno, pues todo va a valor negativo, todo valor negativo se convierte en cero y todo lo positivo, pues sigue siendo una línea recta, una línea, una pendiente, ¿sí? Y entonces estamos utilizando un kernel, un inicializador de kernel que hace que los pesos sean de forma inteligente. Entonces, si los pesos luego empiezan muy grandes o muy pequeños, la red empieza a aprender mal. Lo que hace el Glorot es que los distribuye de manera estable a través del flujo de información durante el entrenamiento, ¿no? Luego hace un batch normalization que normaliza la parte de la salida de la convolución, que pues ofrece un entrenamiento más estable, hace que converja más rápido y reduce problemas con los gradientes, para que de ahí nosotros vamos a pasar, eh, bueno, aquí teniendo una normalización, después vamos a pasar a la parte del max pooling, que bueno, pues lo que hace es que reduce el tamaño de la imagen, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que va haciendo es que pues me va dando un valor máximo. Esto ocasiona que tengamos esto me favorece o nos favorece porque te reduce
la memoria, el tiempo y solo conserva las características importantes. Sí, después de esto le aplicamos una segunda convolución. La segunda convolución, pues estamos aplicando 128 filtros de 3x3. Estamos haciendo igual también el max pooling para reducir el tamaño. Y luego vamos a aplicar otra tercera convolución. Va a ser de 256, de 3 por 3 y bueno, la reducción, fíjense aquí el max pooling es de 3,3, de 3 por 3, aquí 2 por 2 y aquí también de 2 por 2. Después estamos aplicando un flatten que convierte las matrices de características en un solo vector, que ya sean con números y entonces eh, esto va a favorecer porque la capa densa pues no necesita una matriz, sino que un vector. Entonces, si lo tenemos de 2 por 2 bueno, pues entonces ya es una matriz que la vamos a convertir en, ya en un vector que podemos tener, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a empezar a dividir en dos ramas. La primera rama, porque vamos a tener dos salidas, va a ser para el género y la segunda va a ser para la edad, ¿no? Entonces, para la primera tenemos una capa densa, aquí de 256 con una activación ReLU. Lo que va haciendo es que esta parte de la capa densa que tenemos aquí tiene un dropout de 0.4. Esto quiere decir que se apagan aleatoriamente el 40% de las neuronas durante el entrenamiento. Lo que hace esto es que nos ayuda a evitar el sobreajuste. Entonces podemos tener ahí un sobreajuste si dejamos todo. Entonces, una de las características que hace este tipo de redes es que con un dropout va apagando algunas redes, algunas neuronas para que el entrenamiento, como se va llevando, no nos vaya a ocasionar que tengamos ahí un sobreajuste, ¿no? Después de esto, bueno, pues ya entonces tenemos la salida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la función de 256 y luego pasa con esta función de dropout y luego tiene la salida. La salida pues es en relación al género, de acuerdo, con una función de activación sigmoidal y entonces solamente con una salida, ¿no? Entonces aquí la parte sigmoidal pues nos va haciendo, nos convierte hacia probabilidades para que tenga una alta probabilidad de que caiga en alguna de las clases que tenemos. Sí, por el otro lado, por la rama 2 que tenemos en la parte de la edad, donde tenemos aquí una parte densa de 256, que va a pasar después a una de 128, y luego de ahí vamos a hacer un dropout para tratar de evitar que tengamos el sobreajuste, y luego vamos a tener la salida. La salida, a diferencia del otro, bueno, que era sigmoidal, aquí este tiene una parte ReLU, la que esta nos va a ayudar solamente a las clases que vamos teniendo, ¿no? Porque si vamos viendo, pues es una pendiente, entonces esa nos va ayudando a que esa pendiente nos pueda ir dando la parte de la edad, ¿no? Entonces aquí ya tenemos nuestro modelo con las entradas y con las salidas, ¿no? Las salidas son la salida 1, la salida 2, que son las que están definidas aquí, que están conformadas por las dos vertientes que decíamos, ¿no? Una con una capa densa, otra con dos capas, pero antes de que pasen aquí ya las habíamos filtrado con la convolución 3 veces para ir extrayendo las características de las imágenes. Sí, entonces aquí está el modelo, lo vamos a compilar. La compilación, vamos a utilizar un optimizador de tipo Adam que ajusta automáticamente la tasa de aprendizaje y actualiza los pesos de manera eficiente durante el entrenamiento. Nuestras funciones son de pérdida para la parte del género y aquí se utiliza porque, bueno, solamente tenemos dos clases. Su objetivo es minimizar el error entre la probabilidad predicha y la etiqueta real. Por eso estamos utilizando esa parte en la función de pérdida. En la función de pérdida para la edad, pues estamos utilizando el MAE, que es, bueno, calcula el error absoluto promedio y este nos ayuda a tener una mejor precisión en el modelo, ¿no? Las métricas que nosotros vamos a utilizar para ir evaluando el comportamiento, pues es el accuracy y la parte del MAE, perdón. Y entonces para el género, pues entonces se clasifica de forma correcta y acá, bueno, pues este nos indica el promedio en años, ¿no? Entonces así lo tenemos. Básicamente, esa es la arquitectura que tiene. Entonces recibe la imagen, la pasa
la primera convolución para detectar bordes y textura. Después normaliza, estabiliza el entrenamiento, reduce las dimensiones, vuelve a pasar por la parte convolucional, que aquí la tenemos, ahorita la vamos a ver por acá. Bueno, ya ahorita no salió la... Entonces, vuelve a pasar por la parte convolucional para detectar partes del rostro, reducir dimensiones, detectar patrones complejos ahí y después lo volvemos a pasar por otra vez a la convolución para que ya detecte situaciones más finas. De acuerdo, en esa parte es porque tenemos tres partes de convolución donde nos va ayudando a ir perfeccionando esta parte, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener el sumario, podemos ver las características que va teniendo en la red y luego la ponemos a entrenar, ¿no? Aquí está el modelo, vamos a hacer un fit con lo que ya teníamos, con la parte de las X de entrenamiento, la parte de la salida del género, la parte de la salida de la edad, con un batch size de 10, con 20 épocas y un split de validación de 0.1. Cuando corrimos al principio, si ustedes se fijan, empezó el entrenamiento. La realidad es que esta parte es la que va a tardar un poco. Estamos hablando de 20 épocas y entonces estamos haciendo aquí, si ustedes se fijan, nosotros vamos, aquí va la época 2 de 20 y entonces así va trabajando y aquí va viendo cuáles son las pérdidas. Sí, y va trabajando y va aprendiendo. Esas 20 épocas nos van a ayudar a que tengamos nosotros una mejor forma de cómo se va a comportar, ¿no? Vamos a salvar el modelo, vamos a imprimirlo y luego vamos a visualizar algunas de las gráficas para ver cómo se comporta o cómo se comportó en la validación y en el entrenamiento la evolución de la red, ¿no? Tanto la parte de la edad con la parte del género. Ahorita regresamos mientras termina de hacer el entrenamiento. Ok, ya que teniendo una vez el entrenamiento, pues básicamente lo que sigue es que nosotros vamos a probar cómo funciona nuestro sistema. Nosotros tenemos apartado este archivo, son dos archivos diferentes, uno que es el que me va a hacer el crear el modelo y guardarlo, y otro es donde voy a hacer las predicciones, ¿no? Aquí tengo que volver a cargar las bibliotecas, aquí está el path que yo tengo, voy a leer los nombres de las imágenes en un data frame que tenía, las vuelvo a acomodar, las vuelvo a generar, porque bueno, pues ya perdí la otra parte que estaba trabajando en el archivo. Aquí básicamente lo que tengo es que vuelvo a generar el data frame, pero va a ser rápido. Aquí tengo el diccionario que ya teníamos ahí, aquí está el modelo que yo cargo de lo que yo entrené, aquí está. Voy a definir a lo que se va a llamar probar con la parte del índice, donde yo le voy a poder poner número y ese número va a tomar la fotografía y es la que va a comparar y me la va a dar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y exactamente igual como lo que hice cuando en el entrenamiento. Tomo la imagen, la leo, la convierto en escala de grises, la dimensiono a 128 por 128 y luego la normalizo. Aquí está la parte de la normalización, hago un reshape y luego entonces ya la voy a meter a la red para que saque la predicción. Aquí está, saca la predicción. Cuando ya tenga el valor de la predicción, pues yo hago ahí unos cálculos, veo cuál es el género. El género, bueno, pues tiene que entrar dentro de nuestro diccionario de género y el valor que se obtuvo aquí, pues entonces con ese yo estoy sacando el cálculo. En la parte de la edad hago un redondeo para que nos dé pues ya sea si son 28, pues 28 años, no 28.3, sino 28 años. Aquí imprimo la imagen, aquí le pongo cuál es el valor real, el género que obtuve y la edad. ¿De acuerdo? Y aquí está la parte de la predicción también. Y bueno, voy a graficar la imagen y le estoy poniendo cuáles los valores que yo obtengo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos probando con 4. Aquí sacamos el índice 50, 280, 65, 87 y 98, 76. Si yo voy corriendo, entonces lo que yo puedo ver aquí un poco es, aquí me va a mostrar cuál es, aquí está la edad. Aquí dice, bueno, la imagen esta que está aquí
Lo real es que tiene el género que es masculino, tiene una edad de 10. La predicción que yo hice fue que tenía un género masculino con una edad de 11. La imagen es esta, la que está aquí. ¿Sí? Aquí está, aquí le pusieron como veíamos, ¿no? O sea, el male, el de 11 años. Si yo la cierro, bueno, pues es el cálculo de la siguiente. La siguiente es esta. ¿Sí? Aquí está, femenino de 4 años. De acuerdo, mi predicción es esta. La etiqueta que tiene dice que es, pues aquí que dice que es un masculino de 12 años. Habría que ver esa parte, algunos de los errores que podemos ir corrigiendo. Aquí tenemos el siguiente. Este, si podemos verlo, aquí está. Siguiente es este. Aquí dice que es una parte, un nombre de 12. Ah, no, perdón, está aquí. Un hombre de 26 y la predicción es que es un hombre de 32. ¿De acuerdo? Entonces esta es la tercera. Ya podemos hacer ahí otra. Aquí está la otra parte que nosotros tenemos. Esta es este cálculo que estamos haciendo, 9876, donde nos está diciendo, bueno, pues es una mujer de 29 años. La predicción es que es una mujer, o bueno, sexo femenino de 26 en lugar de 29. Aquí está, ¿no? Aquí lo tenemos. Para la corrida, pues podemos cambiar. Aquí podemos poner, por ejemplo, un número aleatorio, 800. Yo podría poner 876. Aquí podría poner 1, 2, 3. O incluso 4, porque acuérdense que tenemos 20,000. O hasta el 5 alcanza. Y aquí podría ser 1, 4, 6, 8, 9. Y aquí podemos ponerle valores ya más grandes, como por ejemplo 20,100. ¿De acuerdo? Y podemos igual probarlos. Aquí está. Ahorita pongo la imagen acá. Entonces tenemos 4. Hace la corrida, empieza ya a trabajar. Aquí está. Aquí está el primero. A este sí todavía tiene un error. Aquí tenemos el real, es que es un hombre un masculino de 16. La predicción es que es un femenino de 28. Entonces ahí sí hay que ir trabajando el modelo. Aquí en esta parte tenemos, por ejemplo, que es el género femenino de 33 y el género femenino de 34, la predicción, ¿no? Pues ahí nada más es un año de diferencia que puede ser en la parte de redondeo, ¿no? La otra imagen es la que está aquí. Aquí la tenemos. Esta sí, mira, es femenino de 38 años. Aquí la tenemos. Entonces las dos coincidieron en esta parte. Y la última imagen que tenemos es esta. Masculino de 59 y la predicción es que fue masculino de 69 años. ¿De acuerdo? La última corrida simplemente nada más para ir viendo los valores. Podemos ahí trabajar. De todas formas, si están viendo esta parte del video, yo les voy a dejar ahí en GitHub los códigos para que ustedes puedan trabajar con ellos y puedan ahí obtener. Ahí tenemos algunas pequeñas advertencias y bueno, pues también tenemos que trabajar con el proceso. Aquí está. Fíjense, aquí tengo aquí el masculino de 36 años y en lo real es que es un masculino de 28. La siguiente que estamos corriendo es esta. Okay. Vamos a hacerlo más pequeño. Aquí está. Es una parte, aquí nada más el único que tenemos el detalle es el género. Aquí dice que el género real es femenino. En la predicción el género es masculino, pero si tiene un año de edad. El siguiente que tenemos aquí es femenino de 36 y bueno, pues el real era de 26 y el último que tenemos aquí, también es un femenino. Déjenme lo coloco para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Femenino de 29 años. Aquí está la predicción y lo real es un femenino de 22.
Entonces con esto ustedes pueden ir trabajando. ¿Qué se puede hacer para mejorar esto? Bueno, pues básicamente la parte de la creación de la red o la parte del entrenamiento, por ejemplo, ya por cuestiones de tiempo, pero aquí podemos cambiar las pruebas. Aquí podemos poner otra capa de convolución si ustedes pueden ver. Depende ya de ahí para que ustedes vayan viendo cómo se puede ir adaptando y a partir de eso pues tener mejores resultados. Espero que esto les interese, les atraiga y lo puedan poner en práctica. Les dejamos, como decíamos, el GitHub para que ustedes puedan ya ir trabajando con él y a partir de ello pues ya puedan mejorar. Saludos.